Este capítulo estará guionado por inteligencia artificial. No, mentira, no. No voy a estar armado por inteligencia artificial, pero vamos a hablar de eso. Quiero aclarar que esto no es ni un video ni a favor ni en contra de la inteligencia artificial, yo mismo la uso para aquellas cosas que me es más útil. Pero básicamente se me ocurrió contrastar un poco lo de ver IA por todos lados versus lo que intento hacer un poco con el canal, que es una visión realista de las cosas. Y por eso con todo esto en la cabeza se me ocurrió un poco desafiarla y preguntarle a la inteligencia artificial, ¿cómo se siente ser un inmigrante? ¿Sabrá? La respuesta tiene mucho de lo que podríamos esperar y algunas cosas que me dejaron sorprendido. Hola, mi nombre es Gustavo y esto es El Mundo Espera, un canal para compartir historias, tips, consejos y experiencias, de inmigrante a inmigrante. Compartir experiencias mías y de muchos otros, por eso es que entrevisto gente de muchos lugares y que terminó en diferentes destinos. Si esta es tu primera vez acá, bueno, gracias y bienvenido. Y te dejo el enlace a alguna de las charlas que te comentaba, abajo en la descripción, para que si querés puedas revisar alguna de esas entrevistas que hice. Pero volviendo al tema central, la verdad que este canal no existiría si no fuera por la generosidad y las experiencias vividas de mucha gente, que tuvo además la generosidad de pasar un rato y charlar y compartirlas conmigo y con todos ustedes. Gente que se fue hace poco, gente que se fue hace un montón, gente que se fue y volvió. Gente real en un mundo real, con experiencias vividas, no analizadas por un algoritmo. O gente experta también, que he entrevistado unos cuantos. Y por eso con todo este avance es que se me ocurrió dialogar, por así decirlo, con la inteligencia artificial y preguntarle, ¿cómo se siente ser un inmigrante? La respuesta empezó así. Esa es una pregunta muy profunda y reflexiva, basando únicamente en mi propia experiencia y en la forma en la que me he desarrollado como una IA. Te digo que no sé lo que se siente ser un inmigrante en el sentido humano. El concepto de inmigración está profundamente ligado a experiencias humanas, como dejar un lugar físico, un hogar o un país, la identidad cultural y la pérdida o el cambio de tradiciones familiares, la integración social y los desafíos emocionales de la pertenencia, y la experiencia física y el lidiar con nuevos entornos. Como IA, no poseo un cuerpo físico, un país de origen o una historia personal de desplazamiento, a través de fronteras geográficas o culturales. Mi desarrollo es puramente computacional y lingüístico. Puedo conocer la definición y las historias, pero no puedo sentir la realidad. Hasta acá llego con algunas de las cosas que me dijo para no aburrirlos mucho. Les voy a dejar algunas otras en la descripción que la verdad que me llamaron la atención. Ha hecho unas cuantas comparaciones o analogías interesantes al menos. Pero bueno, en definitiva me pregunto, ¿entenderá IA algún día lo que significa haber vivido algo? Me encantaría escuchar tu opinión. Déjame un comentario debajo. ¿Qué pensás al respecto? Pero bueno, pensando un poco en lo bueno que tiene este canal, modestamente, y lo que uno intenta aportar con todo esto, la realidad es que la inteligencia artificial está aquí para quedarse y nos va a ser de gran ayuda en muchas cosas. Pero no siente, no experimenta cosas, no vive la vida como la vive uno. Por ejemplo, IA creo que nunca va a sentir o saber lo que se siente. Cuando una empresa no cumple con el contrato que tenía firmado, terminás hablando con un abogado en otro país, en otro idioma, acerca de una cultura que es en un tercer idioma. Y te dejan colgado con más de 10 o 20 mil dólares que jamás volverás a ver. La IA puede intentarlo, pero creo que tampoco vas a saber nunca lo que se siente cuando un familiar tuyo de repente come algo que le cayó mal, en otro país estoy hablando por supuesto, y terminás teniendo que salir corriendo al hospital o incluso meterte en un hotel y aunque ellos no entiendan tu idioma ni vos el de ellos, tener que pedir por favor que te dejen usar las instalaciones, el baño, para evitar males mayores. Tampoco creo que la IA sepa lo que se siente el ir caminando por una ciudad que nos es ajena, que habla tu idioma y tiene otra cultura, y simplemente el hecho de seguir caminando mientras uno es rodeado por miles de almas muy pero muy distintas a uno, y que en algunos casos te lo hacen sentir. Sigo adelante, sigo con el canal, sigo entrevistando gente y compartiendo experiencias, consejos e historias. Imagínate que somos unos cuantos millones de inmigrantes en todo el mundo, así que me quedan unas cuantas historias para compartir. Si el contenido del canal, las reflexiones y todo esto de contarte la realidad de lo que significa emigrar te ayuda, hayas emigrado hace 10 años, 20 o estés pensándolo, hayas visto 20 videos del canal o este sea el primero, si todo esto te hace pensar, sentir, emocionar, reír, crecer, te pido entonces que veas los últimos 30 segundos de este video. Si valorás que detrás de esta pantalla hay una persona real que ha vivido experiencias y que entrevista a muchas otras, alguien como yo que ha emigrado, sufrido, disfrutado y que entiende lo que significa empezar de cero, te pido entonces que me apoyes. Para apoyarme simplemente podés dejarme tu comentario debajo o tu like, que ayudan un montón para que el algoritmo comparta esto con más gente. Si te interesa apoyar a alguien que está haciendo contenido real para esta vida
que nos toca vivir a todos en este mundo real, apóyame y suscríbete al canal para poder seguir en contacto y viendo semana a semana los videos que voy subiendo y armando un poco esta comunidad. Gracias por estar ahí. Les mando un abrazo grande, real también. Y si tenés ganas de ver más contenido real, historias, consejos y experiencias de migrantes, quédate y nos vemos en el próximo video.